Es decir, que el self tiene sus inicios dentro de la unidad madre-hijo. El self individual comienza como una suma de experiencias de motilidad espontánea y sensaciones de la actividad y de la actividad de reposo, pero que no se materializa como tal hasta que el infante no comienza a separar el yo del no yo, lo que es de lo que no es, durante su desarrollo. Pero ya sabemos, digamos, cómo inicia este proceso de adquirir, que nosotros adquirimos nuestra conciencia de nosotros mismos. Pero esto, a través de la vida y de los problemas, las vicisitudes de la vida, las circunstancias de la vida, como diría Ortega y Gasset, nosotros lo podemos perder. Ese contacto lo podemos perder y lo tenemos solamente episódicamente. Y muchos de esas personas nos acuden a nosotros para tratar de recuperar. ¿Cómo se recupera esto? Hay un discípulo de Winnicott que se llama Masud Khan, de origen pakistaní, reconocido discípulo y seguidor de Winnicott. Nos habla de dos formas mediante las cuales, según su experiencia, el paciente se pone en contacto consigo mismo en el proceso analítico. Uno, escuchando lo que el paciente comunica verbalmente y descifrando su significado en términos de conflictos estructurales, yo, ello, superyo, y en las manifestaciones transferenciales que se dan en el aquí y en el ahora de la situación analítica. Segundo, dice Kant, a través del sostenimiento, es decir, lo que en la jerga winnicottiana se dice holding, es decir, el sostenimiento psíquico y afectivo que le ofrece el terapeuta en la situación clínica, y que es una remembranza del sostenimiento psíquico y afectivo que daba la madre. Añadiría entonces yo una tercera condición, y que es el objetivo principal de la discusión en el presente trabajo, y es el análisis de los sueños y de las creaciones artísticas. En el análisis de los sueños, en las predicciones literarias y en toda obra creativa que no resulte ser una mera copia del mundo exterior, el observador avesado podrá captar importantes aspectos del self. Al dormir profundamente, no hay elementos externos directos perturbando al durmiente, es decir, estamos, digamos, en la fase MOR, que ustedes deben saber, ¿no?, de movimientos oculares rápidos que se producen cuando soñamos. Entonces soñamos. El sueño es el sueño en el cual el sujeto crea, a partir de su ser íntimo, un producto original conectado con su ser más real. Para concluir este primer aspecto del trabajo, quisiera citar nuevamente a Winnicott, cuando define el sentido de la psicoterapia. Le hace psicoanálisis de la siguiente manera: la psicoterapia no consiste en hacer interpretaciones inteligentes y adecuadas, que eso nos pasa muy seguido, queremos impresionar a nuestro paciente con que sabemos mucho. En general, se trata de un devolver al paciente a largo plazo lo que éste mismo trae. Es un derivado complejo del rostro de la madre que refleja lo que puede ver en él, en el bebé. Me gusta pensar, dice Winnicott, que mi trabajo es de este modo. Y creo que si lo hago lo bastante bien, el paciente encontrará a su self y podrá existir y sentirse real. Sentirse real es más que existir, es encontrar una forma de existir como uno mismo y de tener una persona dentro de la cual poder retirarse para el relajamiento. Mitchell señala la tensión dinámica que existe en la teoría psicoanalítica entre la visión de self unitario y la visión de un self múltiple. Tal vez el self es paradójicamente unitario y múltiple simultáneamente. Es decir, que nosotros estamos conformados por una serie de dimensiones de self. Nosotros no somos un self único que se presenta siempre.
Con el fin de ejemplificar la importancia que le concedo a los sueños como fuente fundamental para que el paciente se conecte con su self, les relato dos especímenes de sueños, más bien breves, y otro que proviene de la literatura. Cuando yo les digo que nosotros somos un self múltiple, eso no quiere decir que yo considero que es un self falso. Es un self múltiple que es un self verdadero. Veamos el primer sueño. El primer sueño lo relata una señora joven que acudió a consulta padeciendo de un estado depresivo severo. Dado que la paciente viajaba mucho y que su estado psíquico era francamente regresivo y vulnerable, concertamos una psicoterapia psicoanalítica de 2 veces por semana. Luego de varios años, en los cuales la misma luchó con su propia depresión y con los múltiples problemas que su esposo e hijos le traían a casa, comenzó a mejorar. Sin embargo, constantemente se refería a la sensación de que le hacía falta un terreno más firme en que pudiera sostenerse. Durante este tiempo, la paciente se apoyaba en una faceta de su ser, más bien intelectual, y que hacía referencia a antepasados prominentes que tenía en este campo. Es decir, tenía padres y abuelos que habían sido intelectuales muy prominentes. La infancia de Marta, los nombres son ficticios, pues, la infancia de Marta estuvo caracterizada por la ausencia de un afecto sólido y consistente. Su padre sufría también de intensas depresiones y su madre era una mujer desconectada de las necesidades afectivas de sus hijos y que siempre trabajó fuera del hogar. Las necesidades narcisistas de la madre, privaron sobre las exigencias naturales de la maternidad. La paciente optó, no sin amargura, por obtener de sus amigas y amistades el afecto que requería e hizo un matrimonio más bien temprano, basado en sus necesidades de reconocimiento, basado más en sus necesidades de reconocimiento que en el amor. Esta situación eventualmente la condujo al estado depresivo por el cual consultaba y que estaba directamente relacionada con el enojo y hostilidad reprimidos y por la frustración de sus necesidades afectivas primarias. Luego de varios años de psicoterapia, la paciente comenzó a reconocer la intensa hostilidad dirigida contra sí misma y en un periodo de franca mejoría, mientras revisaba aspectos importantes de su situación vital y de sus circunstancias, presentó el siguiente sueño, comillas: me veo peleando con otra mujer y me doy cuenta de que es otra Marta, una Marta igual a mí y al mismo tiempo diferente. La gente nos rodea y observa, pero no hace nada, no interviene, no toman partido. Finalmente, luego de golpearnos un rato, me doy cuenta de que soy yo la que también observa la pelea de mis otras 2 Martas. Podemos observar, ahí termina el sueño, podemos observar este sueño, en este sueño, cómo el self se puede integrar a partir de diferentes facetas que coexisten o que pueden estar organizadas jerárquicamente de acuerdo con las necesidades defensivas y al mismo tiempo adaptativas. Si yo le hubiera preguntado a esta paciente 2 años antes si ella tendría un aspecto de sí misma que era hostil, que sentía rabia, me hubiera dicho que no. Es decir, hay facetas de nuestro ser que están completamente inconscientes y que desde el inconsciente funcionan. Al mismo tiempo, vemos cómo el psicoanálisis nos permite dirigirnos a ese ser con el fin de recuperar aspectos disociados del mismo y fortalecer el estado psíquico general. Era el sueño era un mensaje también para mí, su terapeuta. Era claro que deseaba que interviniera, no para declarar cuál de las Martas había ganado la pelea, sino para declarar cuál de las Martas, sino para procurar una integración de las mismas. Mi rol de mediador parecía importante. Debíamos mantener la orientación del tratamiento hacia el logro de la integración de las distintas facetas del self de Marta si queríamos mejorar
respectivamente su estado psíquico.